Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal de China en Foco con el mismo nombre. Ahí podrán ver nuestros videos diarios por completo. Dejamos el link para que puedan acceder a él en la descripción de este video. Una espiral a la baja golpea los mercados chino y hongkonés. ¿Qué dice este desplome de la confianza de los inversores mundiales y de la economía china? Steve Yates, ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, nos habla de lo que podría ocurrir en la relación entre Estados Unidos y China si Trump fuera reelegido como presidente. Una reunión de las Naciones Unidas se centra en la sustracción forzada de órganos en China. Conversaciones mantenidas este lunes se adentraron en esta impactante práctica y las violaciones contra los derechos humanos perpetradas por el PSC. La evidencia es abrumadora. Esta despreciable e innombrable violación a los derechos humanos ocurre en China a gran escala. Así fue en el pasado, y la evidencia dice que continúa en la actualidad. Y mientras la energía verde ocupa un lugar destacado en la agenda de los demócratas para las elecciones, China continúa impulsando su dominio en el sector. ¿Por qué Beijing está tan interesado en Latinoamérica? Empecemos con novedades sobre la economía de China. Las bolsas china y hongkonesa marcaron un nuevo mínimo este lunes. El índice CSI, que analiza las acciones de China continental, cerró el día con un nuevo mínimo, que se acerca a su punto más bajo desde el año 2009. Muchas empresas chinas influyentes cotizan sus acciones en el índice Hang Seng de Hong Kong. Pero 4 semanas después del inicio de 2024, la ciudad empezó con el pie izquierdo. Su bolsa perdió 1/10 parte de su valor. Y además, una empresa de datos financieros calificó al índice Hang Seng como uno de los principales índices asiáticos con peores resultados. La caída podría significar que los inversores no son optimistas sobre la economía china. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que el dinero extranjero huye de China. Este año los inversores extranjeros ya retiraron más de $4.000 millones en acciones de China continental, cuando en el mismo periodo del año pasado entraron a más de $15.000 millones. Las acciones chinas cotizadas en Estados Unidos también bajaron este lunes. Asimismo, otra parte clave de la economía china también volvió a resentirse: el sector inmobiliario. Este sector representa 1/4 parte del PBI de China, pero se está viendo afectado por el desplome de las ventas de viviendas y la morosidad de los promotores. Había esperanzas de que los clientes se gastaran más en este sector después de que China levantara sus restricciones por la pandemia, pero no fue así. A la tensión se suma una disminución de la población y el envejecimiento de la mano de obra. Según las autoridades, la población china se redujo en más de 2 millones de habitantes y el envejecimiento de la población aumentó la presión sobre los sistemas sanitarios y de pensiones. Los inversores esperaban que las autoridades chinas estimularan la economía. Pero el primer ministro chino Li Qiang dijo que Beijing pretende evitar ofrecer grandes estímulos. Pasando ahora a las perspectivas económicas entre Estados Unidos y China, otro de los rivales republicanos del expresidente Trump, Ron DeSantis, acaba de suspender su carrera hacia la Casa Blanca y ahora apoya al expresidente. Entonces, ante la posibilidad de que Trump retome la presidencia, ¿cómo podrían cambiar las relaciones con China? Tiffany Meyer habló con Steve Yates, ex asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para saber más sobre este tema. Steve Yates, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo en el programa. Es un placer. Muchas gracias por recibirme. Ahora, tras las elecciones presidenciales de Taiwán, todos los ojos están puestos en las elecciones presidenciales de EEUU en noviembre. Varios analistas apuntan ya a un posible triunfo de Trump tras su excelente resultado en Iowa. Si eso llegara a suceder, ¿cómo vería China la combinación entre Trump y William Lai de Taiwán? Well, I think they would view them very differently in a certain way. William Lai is continuity versus change in Taiwan. Bueno, creo que los verían de manera muy diferente en cierto sentido.
William Lai es la continuidad frente al cambio en Taiwán. Él hizo campaña con esto y creo que honestamente dijo que continuaría las políticas que la presidenta Tsai Ing-wen tenía en las relaciones a través del estrecho, pero también en la participación de aliados como Japón y Estados Unidos. Por tanto, Beijing no puede decir que la elección de William Lai fuera una sorpresa o un cambio. Estados Unidos, sin embargo, al pasar de una administración Biden a una administración Trump, cambiaría en algunos aspectos. Pero también sospecho que pasar de un primer mandato de Trump a un segundo mandato de Trump es diferente debido a las lecciones aprendidas. El impacto de la pandemia de COVID, las políticas que se adoptaron, el hecho mismo de que el presidente Trump haya dicho abiertamente lo decepcionado y molesto que estaba porque le mintieron sobre el COVID, sobre su transmisibilidad, la cooperación con la OMC y todo eso, creo, le dejó un sabor muy agrio en la boca. Creo que las acciones que China tomó desde entonces bajo Xi Jinping solo reforzaron las preocupaciones. Y las ofertas para cooperar y llegar a acuerdos ocurridas en el primer mandato de Trump probablemente no van a tener el mismo entusiasmo en un segundo mandato. ¿Y cómo cambiaría entonces la relación entre Estados Unidos y China si Trump vuelve a ser presidente? Well, the first term, I think, was colored heavily by the effort for the Phase One trade agreement. Bueno, el primer mandato creo que estuvo muy marcado por un esfuerzo por la primera fase del acuerdo comercial. Y ahora, creo que acabamos de ver que hay un consenso consolidado en ambos partidos, no uniforme, pero creo que un consenso consolidado sobre el uso de herramientas para equilibrar nuestra relación. Pero creo que ahora muchos estadounidenses, no solo los republicanos, y no solo los partidarios de Trump, ven el impacto de la dependencia de China de manera muy diferente. La experiencia con COVID puso al descubierto las cadenas de suministro farmacéuticas y de suministros. Eso abrió toda otra serie de preguntas. Desde entonces tenemos esta discusión sobre la tierra agrícola y el acceso de China a otras partes de Estados Unidos, cuando nosotros no podemos acceder a China de forma recíproca. A China también le costará encontrar la coalición de apoyo empresarial que solía tener. Ahora, incluso la industria tecnológica está bastante preocupada por China. Steve Yeats, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Pasando al interior de China, una de las peores cosas que ocurren en el país son las violaciones a los derechos humanos en una escala sin precedentes. Una reunión crucial de las Naciones Unidas celebrada el lunes se centró en esta ocasión en la práctica del régimen chino de la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia vivos. La evidencia es abrumadora. Esta despreciable e innombrable violación a los derechos humanos ocurre en China a gran escala. Así fue en el pasado, y la evidencia dice que continúa en la actualidad. En la reunión se puso de relieve la práctica del régimen comunista chino de extraer por la fuerza órganos a presos de conciencia y venderlos con fines lucrativos. Entre los expertos que testificaron en la audiencia había abogados de derechos humanos, profesores y profesionales de la medicina. Quedó establecido sin lugar a dudas que el Partido Comunista Chino asesina a presos de conciencia a fin de extraerles y vender sus órganos. Las principales víctimas de esta práctica maligna son los practicantes de Falun Gong, que siguen las enseñanzas del budismo, y los uigures. Hay evidencia acumulada desde hace 20 años. Harold King es el director adjunto de Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos. Presentó datos que muestran que en China el número de centros de trasplante creció de 150 a más de 600 entre 1999 y 2006, y de que el número de trasplantes anuales de órganos creció un 250% en el mismo periodo. Además, China no contaba con un sistema de donación voluntaria durante ese periodo, lo que es extremadamente inusual. Y el otro factor que es muy específico en el caso de las sustracciones de órganos son los tiempos de espera para cualquier paciente, que solo es de 15 días a un mes. Esto contrasta mucho con los tiempos de espera en Europa, Estados Unidos u otros países, donde puede ser de meses o incluso años.
Se cree que los practicantes de Falun Gong son una fuente importante de órganos. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica de meditación espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. En 1999, el régimen chino desató una brutal campaña para eliminar esta disciplina y millones de practicantes de Falun Gong fueron acosados y encarcelados y al menos miles murieron torturados, según organizaciones de derechos humanos. Pedimos a los Estados miembros de la ONU que cuestionen con valentía el historial de China en materia de derechos humanos durante el examen periódico universal. Proponemos la creación de un informe especial sobre la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia vivos en la República Popular de China y pedimos por el establecimiento de un tribunal penal internacional para la sustracción de órganos en China. El grupo afirmó que el silencio y la inacción de la comunidad internacional envalentona al Estado chino para cometer más abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, entre ellos la represión en Xinjiang, Tíbet, Hong Kong y la sociedad civil china. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. A continuación, demos una mirada más de cerca a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen chino, según un nuevo informe de Minhui.org, una página de internet con sede en Estados Unidos que realiza un seguimiento de la persecución sufrida por la práctica de meditación espiritual Falun Gong. Más de la mitad de las víctimas fallecidas fueron ancianos. La más joven solo tenía 23 años. Informes dicen que fueron sometidos a diversas formas de tortura antes de morir, entre ellas abusos sexuales, picanas eléctricas y negación del acceso al baño. A algunos les quemaron los pies y a otros los encerraron en jaulas. Falun Gong es una práctica de meditación espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Pero millones de practicantes de esta disciplina fueron encarcelados y torturados después de que el régimen chino inició una campaña de persecución en todo el país en 1999, que dura hasta hoy en día. Miles murieron y a un número indeterminado les extrajeron los órganos en vida. Y mientras los demócratas dan prioridad a la energía verde en su programa para las elecciones presidenciales, en el extranjero China continúa reforzando su dominio en el sector, esta vez en América Latina. Ahora un consorcio chino está estrechando sus lazos con una de las mayores reservas de litio del mundo en Bolivia. El litio es un metal estratégico fundamental para la producción de baterías de automóviles eléctricos y paneles solares, y el régimen chino canalizará una inversión de $90 millones en una mina de litio en Bolivia. Esto se suma a un acuerdo mucho mayor firmado el año pasado cuando CBC acordó invertir más de $1.000 millones en el sector. Bolivia alberga alrededor del 20% de los recursos mundiales de litio, pero el país carece de la tecnología para procesarlo. Bolivia va a abrir las puertas a todas las empresas que cumplan los requisitos, que acepten las condiciones y el modelo de negocio de la industrialización boliviano. En la actualidad, China produce la mayor parte de las baterías de iones de litio del mundo y el servicio de investigación de Bloomberg, NET, calcula que el año que viene China producirá 3 veces más baterías para el sector de la energía verde que el resto del mundo junto. Y en cuanto a las relaciones de China con otro país latinoamericano, un nuevo puerto en Perú se convertirá pronto en el primero de la región, también rica en recursos, en estar bajo el control de China. El puerto, que es de aguas profundas, pertenece en su mayor parte a la empresa estatal de China, COSCO Shipping. El proyecto se enmarca en la iniciativa china de infraestructuras de la Franja y la Ruta.
Los críticos califican a esta iniciativa como una herramienta del régimen chino para extender su influencia por todo el mundo. Y saliendo del sector de los minerales críticos, China está batiendo otro récord en los cielos de Taiwán. El Partido Comunista Chino envió recientemente otros 6 globos chinos a través del estrecho y uno de ellos atravesó la isla. El ministro de Defensa de Taiwán informó de la situación el domingo, señalando que el aumento de los globos chinos en los cielos lleva más de 6 semanas, desde antes de las elecciones presidenciales de Taiwán. Muchos creen que estos globos son para espiar, sin embargo, algunos expertos dicen que no suponen una amenaza militar inmediata para la isla. El pasado mes de febrero, el Pentágono derribó un globo espía chino que sobrevolaba Estados Unidos. Un alto funcionario del Departamento de Estado describió su propósito como claramente para vigilancia de inteligencia. El aparato de gran altitud volaba equipado con múltiples antenas, y el funcionario estadounidense señaló que tenía el potencial de recoger y geolocalizar comunicaciones. Volviendo a los globos en Taiwán, el Ministerio de Defensa taiwanés arremetió contra Beijing por la medida. El ministerio también acusó al Partido Comunista Chino de intentar asustar a los residentes taiwaneses con los globos. El partido gobernante chino, o PSC, nunca gobernó ni poseyó Taiwán, pero considera a la isla como propia, y el líder del régimen chino amenazó en repetidas ocasiones con tomar Taiwán por la fuerza si es necesario. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Una tragedia golpeó a la región central de China. El viernes por la noche se desató un incendio en un edificio escolar, matando a 13 estudiantes. Todas las víctimas son niños de tercer grado de la provincia de Henan. En China, los alumnos de tercer grado suelen tener 9 años. El periódico local de Yangtze Evening Post citó a una persona que dijo ser un graduado de la escuela. La persona reveló que los edificios de los dormitorios son cerrados con llave durante las horas nocturnas. Al parecer, las autoridades chinas están intentando silenciar a los padres de las víctimas. Según el medio de comunicación local Caixin, uno de los padres dijo que las autoridades lo llevaron a él y a otros padres a un hotel en lugar de a la escuela, y señaló que no les permitieron ver los restos de sus hijos. NTD habló con un residente de la misma ciudad y esto fue lo que nos dijo. En un acontecimiento tan importante, un incidente tan trágico, las autoridades de distintos niveles tomarán sin duda algunas medidas para evitar que se difunda la información. Creo que se bloqueará mucha información. No es la primera vez que ocurre algo así en China. Ocurre muy a menudo. Cuando ocurren cosas así, la primera prioridad es mantener la estabilidad y minimizar su propia responsabilidad. Así que, sin duda, tomarán todo tipo de medidas para encubrir o silenciar a los padres. Los medios de comunicación locales informaron que el director de la escuela fue detenido. Y en otra tragedia, un corrimiento de tierra de grandes proporciones sacudió el lunes aldeas del suroeste del país, causando al menos 8 muertos y decenas de desaparecidos. El corrimiento de tierras se produjo en la provincia de Yunnan a primera hora de la mañana, en medio de temperaturas bajo cero. No está claro qué desencadenó el desastre. Las labores de rescate están en marcha, pero se ven demoradas por el frío. Más de 500 personas fueron evacuadas. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal de China en Foco. Dejamos el enlace para que puedan acceder a él en la descripción de este video. Nos vemos mañana.